Vamos a comenzar. Buenos días a todos. Vamos a orar, por favor. Inclinen sus rostros, cierren sus ojitos para que no se distraigan. Señor, yo te doy gracias por este momento en que tú vienes, Señor, a enseñarnos. Ven a bendecir este momento, ven a entregarnos tu amor, Señor. Pero sobre todo, danos la humildad en nuestro corazón y la mansedumbre para aprender de ti. Y después, esa mansedumbre para que nos dejemos guiar en el plan que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Así que abrimos tu palabra en tu nombre, Jesucristo. Amén. Amén. La semana pasada fue una prédica para mí de las mejores. Después yo la veo y ahí me doy cuenta cómo son las prédicas. Y lo digo porque no es mi prédica, es la del Señor. No me estoy levantando yo, estoy levantando al Espíritu Santo, que es el que me enseña y el que nos hace y el que nos habla, ¿cierto? Si no, no diría que es una buena prédica. Así que yo le aconsejo a ustedes que la vean de nuevo y que la publiquen también, porque es una manera de evangelizar, mandársela a sus amigos, porque ahí está mucho de cómo debe ser un cristiano y nuestro pacto, que hay tanta confusión en la iglesia cristiana en relación al nuevo pacto. Así que sería bueno que cada uno publicara y mandara a sus amigos esta prédica, que de verdad es una revelación del Señor para todos nosotros y para mucha gente cristiana también. Y la semana pasada también terminábamos con en Hebreos 11:6, que decía: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y voy a partir de ahí, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o crea que Él existe, como dicen otras versiones, y que es galardonador de los que le buscan. Y el galardón es exactamente, es vivir con Él, en su presencia, entrar en esta maravilla, ¿no es cierto?, en este lugar santísimo donde Él está, y empezar a tener una relación de verdad, no imaginaria, no que tú tienes que imaginarte como los niños imaginan con el amigo secreto, ¿no es cierto? Esto es un Dios vivo, que viene a estar contigo, que viene a tocar tu corazón, viene a transformar tu corazón, a cambiar realmente quién eres tú. Y por eso ese es el galardón, ser como Cristo fue, es llegar a ser como Él, porque ese Espíritu Santo que es poderoso, que está en ti, cuando tú reconoces a Jesucristo como tu Señor y Salvador, es el que hace la obra de transformación. Y yo quiero que vayamos a Isaías 9, 6, 7. Yo voy a leer otra versión, porque voy a leer primero la versión de Reina Valera, pero después voy a leer otra versión porque está más claro lo que quiero puntualizar antes de empezar en sí. Esto es como la introducción, ¿no es cierto?, a la prédica. Entonces, Isaías 9, del 6 al 7 voy a leer. Ustedes van a creer que no tiene nada que ver lo que estoy hablando, pero sí, créanme que después se van a dar cuenta que tiene mucho que ver con el nuevo pacto, mucho que ver con nuestro nuevo pacto. Y el Señor me mostró ayer esto, mientras yo oraba toda la tarde, estuve toda la tarde encerrado con el Señor, y ya lo encontraron 9:6, ¿cierto? Voy a leer primero la versión Reina Valera, que es la que uso siempre, y después voy a leer esta que es la Biblia de las Américas, ¿ya? Esa versión voy a leer, porque ahí está como más claro. Dice: porque un niño nos es nacido, está hablando de Jesucristo. Isaías, 700 años antes de que naciera Jesucristo, él anuncia el nacimiento de Jesucristo. Hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces, esto que dice acá, yo quiero puntualizar una sola cosa. En la semana pasada yo lo dije: cuando el Señor fue bautizado, el Espíritu Santo descendió y se posó sobre sus hombros. Y tiene que ver con el nuevo pacto. Pero ya les voy a decir por qué, ¿ya? Si se me olvida me acuerdan, pero les voy a decir por qué. Pero entonces quiero leer esta versión nueva, para mí, que yo busco que sea más certera en cuanto a la... Porque hay una palabra que es crucial en este pasaje, en estos dos versículos, que es
el principado, aquí dicen, arriba dice, y el principado sobre su hombro, y él dice, la verdadera traducción es, y el gobierno está sobre sus hombros. Y después vuelve a repetir en el 7, porque él va a seguir gobernando, vuelve a repetir la gobernación. Por eso quiero leer la Biblia de las Américas, que reemplaza esta palabra gobernar por soberanía. ¿Ya? Y yo les voy a traducir soberanía porque soberanía es mucho más que lo que dice acá. ¿Ya? Ya, vamos entonces al 6, en esta Biblia de las Américas. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía, y esta palabra es la que yo quiero analizar, dice, es la palabra en hebreo misra, que quiere decir Dios omnipotente y gobierna sobre todas las cosas. Dios reina de acuerdo con su propósito. Todo eso quiere decir esa palabra, misra, y que la reemplazan por soberanía. Es Dios gobernando, ¿no es cierto? Dice Dios omnipotente, un Dios que tiene todo el poder y gobierna sobre todas las cosas. Un Dios que reina de acuerdo con su propósito. Eso está diciendo aquí de Jesucristo, ¿ya? Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía, ahí dice todo eso, reposará sobre sus hombros. Entonces, ¿dónde está este poder tremendo, omnipotente? En sus hombros. ¿Están entendiendo? ¿Ya? Entonces, ¿de dónde saqué eso yo? Que el Espíritu Santo, ¿dónde se posa en Jesucristo cuando desciende? En sus hombros, ¿cierto? Ahí está todo el poder, toda la soberanía. Esto está escrito 700 años antes. Y dice, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía, de nuevo esta palabra, es la misma palabra, misra, que usa en el original, que quiere decir Dios omnipotente y gobierna sobre todas las cosas. Dios reina de acuerdo a su propósito. El aumento de todo esto y de la paz no tendrá fin, o sea, será para siempre este gobierno, sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia, desde entonces y para siempre. Ese es el Dios que nosotros tenemos, Jesucristo, que tiene todo el poder, ese omnipotente que gobierna de ahora, desde que, ¿no es cierto?, hizo su sacrificio y resucitó para siempre. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Para allá vamos. Quiero recordarles el momento que Él es bautizado. Vamos a leer en Juan 1, 29 al 34. Ese bautizo, porque ahí está más claro que el Espíritu Santo se posa y permanece, ¿ya? Entonces, no olvidando que está sobre los hombros, ¿no es cierto?, el poder, toda la omnipotencia del Señor, porque así lo dice aquí, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta frase todo el mundo la sabe, se la puede repetir, pero ¿saben qué? Es el que quita todo el pecado del mundo. Un mundo que está inmundo, pecaminoso, que está fuera del Señor, que es enemigo de Jesucristo. Ese es el sacrificio que quita el pecado de toda esa gente que nosotros que éramos enemigos fuimos transformados para ser amigos y ser limpiados de todos los pecados. Es solamente creer que Él es, creer esta frase, que quita el pecado del mundo, Jesucristo. Ahí viene el Cordero, el que se va a sacrificar y va a quitar el pecado del mundo. No está hablando de un mundo. Cuando habla la palabra mundo, y lo he dicho muchas veces en la Biblia, está hablando a los enemigos de Dios, los que no creen en Dios, los que están fuera del reino de Dios. A ellos les va a quitar el pecado. Y eso es una prueba de amor de Dios tremenda, y por eso Jesucristo nos dice que debemos amar a nuestros enemigos, porque Él nos amó cuando nosotros éramos sus enemigos. Entonces dice después, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. Entonces, nosotros sabemos de lo que está hablando, pero imagínense la gente que estaba escuchándolo. Miren lo que dice. Es este aquel de quien yo les dije. Yo les estuve hablando de alguien, ¿no es cierto? Les dice, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí. ¿Cómo es eso? Perdón. La gente no entendía. Para nosotros todo es fácil.
Pero miren lo que la gente que está escuchando a este hombre. Después de mí viene un varón el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía. ¿Y cómo sabe todo eso entonces? Es un enredo tremendo lo que está diciendo Juan. Más para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Claro, está hablando de Jesucristo. Jesucristo es el principio, el fin, es siempre. Entonces por eso está antes de mí, pero viene después de mí, porque Él lo vino a anunciar, ¿no es cierto? Vino a preparar el terreno para Jesucristo. Nosotros lo sabemos, es fácil, pero la gente que estuvo ahí no entendió nada de lo que dijo. Y yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, y además dijo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció en él. ¿Cierto? En el hombro. Porque ¿dónde se va a parar la paloma? No se va a parar en la cabeza de Jesucristo. No sería conmigo, sería como una falta de respeto para Jesucristo, ¿no es cierto? Aquí en el hombro tiene que haberse parado, lo normal, que un pájaro no se pueda parar. Y yo no lo conocí, dice, y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, vuelve a decir, yo no lo conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, ¿quién es el que lo envió a bautizar con agua? Dios, Jehová, Dios Padre, ¿no es cierto? Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Entonces hay un cambio en el Nuevo Testamento absoluto, así, ¡pam!, del agua al Espíritu Santo. Nosotros hacemos el bautizo del agua porque Jesucristo así lo estableció y se bautizó él. Pero el verdadero bautismo después de Cristo, yo no digo que el otro no es verdadero, pero el que nos va a hacer poderosos en Dios es el bautizo del Espíritu Santo. Y todos tenemos derecho a eso. Por eso dice aquí, y yo le vi y ha dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Este es el que bautiza con el Espíritu Santo. O sea, que si tú te encuentras con Jesucristo, tú crees en Jesucristo, Él entra en ti, tú tienes que ser bautizado con el Espíritu Santo, tienes que tener el Espíritu Santo, tienes que ser un referente para otras personas. Ese es el nuevo pacto, hermanos. Ninguno de ustedes puede dejar de tener el Espíritu Santo ni una relación con Dios. Todos ustedes son ungidos con el Espíritu Santo, con el poder de Dios, ese mismo poder omnipotente que se posó sobre el Dios, sobre Jesucristo. ¿Y saben por qué es el mismo? Porque Él es nuestra cabeza y nosotros somos el cuerpo. ¿Dónde se posó el poder omnipotente de Jesucristo? ¿En su cabeza o en el cuerpo? ¿Quién es el cuerpo? Nosotros. ¿Se dan cuenta? Es que es importante entender por qué la Biblia dice ciertas cosas. Ahí está, confirmando lo que dice, después que se lo voy a leer con palabras, que nosotros, como ahora Juan Eduardo, somos la culminación del poder de Jesucristo. Uso otra palabra que lo vamos a leer ahora. Me gusta mucho. Entonces, vamos a seguir para corroborar esto. Vamos a ir a Efesios, que para corroborar lo que estoy diciendo. Efesios 1, del 15 al 23, vamos a leer. 1, del 15 al 23. Dice así: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros. Está hablando Pablo a los Efesios, ¿no es cierto?, que está dando gracias por nosotros, haciendo memoria a vosotros de mis oraciones, o sea, orando por ustedes, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ese es el Espíritu Santo, hermano mío. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que a Él os ha llamado. ¿Por qué nos ha llamado? ¿Cuál es la esperanza? ¿Cuál es el plan que tiene para cada uno de nosotros? Y escuchen esto, ¿y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia de los santos? ¿Cuál es la herencia completa que nosotros tenemos
cuando nosotros nos encontramos con Jesucristo y creemos en Él. El cual la supereminente grandeza, escuchen esto, de su poder para con el pastor, para todos, para cada uno de ustedes, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Tú crees, tienes ese supereminente poder y grandeza de poder. Tú lo tienes, úsalo. Empieza a creer y a usarlo. Según, y mire de dónde viene este poder, según la operación del poder de su fuerza. Ese es el poder omnipotente de Dios, el que acabamos de leer. ¿Se acuerda cuando yo traducía la palabra soberanía? Esa palabra misra que en hebreo, Dios omnipotente, que gobierna sobre todas las cosas, Dios reina de acuerdo con su propósito. Esa es nuestra herencia, ese poder es el que está en nosotros. Porque así dice aquí, la supereminente grandeza de su poder, o sea, es eminente que nosotros lo tenemos. Si alguien no lo tiene es por incredulidad, por eso que sin fe es imposible agradar a Dios. Es porque no creemos que no funciona en nosotros. Y Él ve tu corazón. Si tú no crees, Él no funciona. Él no te va a dar el poder mientras tú no creas. Tú debes creer que tienes eso. Y lo vas a tener. Porque a Él no se le puede engañar, créanme. Él ve exactamente lo que tu corazón siente y piensa. Entonces dice, según la operación del poder de su fuerza, ese es el supereminente grandeza de su poder, que actúa en nosotros los que creemos, la cual operó en Cristo, este mismo poder que operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, ese mismo poder está en ti. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, sobre todo está el poder de ustedes, el de nosotros. Ese es el supereminente poder, porque Él nos entrega, entiendan, la herencia que el poder que Él tiene nos entrega a nosotros, porque nosotros somos su herencia. Nosotros tomamos ese bastón que he dicho y nos envía a nosotros, dice, como yo fui enviado con el mismo poder, yo los envío a ustedes. Para que hagamos su obra, para que impactemos este mundo, para que cambiemos esta nación, para que cambiemos y seamos un referente, una represa de valor para este mundo. Esta tremenda fuerza, ¿no es cierto?, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, al lado de Él, sobre todo principado y autoridad, este poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y aquí estamos nosotros. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, a nosotros. Nosotros somos la iglesia, cada uno de ustedes es la iglesia. La cual es su cuerpo. Aquí está, ¿cierto? Aquí está la palabra. La plenitud. Nosotros, la iglesia, cada uno de nosotros somos la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ese es el nuevo pacto, hermanos míos. Eso somos nosotros. Cualquier cosa menos que eso es nuestra incredulidad. Está frenando el avivamiento que debiera haber siempre. Porque un avivamiento no es un momento, es de ahora y para siempre. Porque ese es su poder. Él dice claramente que es de ahora y para siempre ese poder cuando anuncia, ¿no es cierto? Cuando leí al principio, cuando lo anuncia Isaías dice que el aumento de su soberanía, este poder, ¿no es cierto?, y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David. Hoy día, como Él no está, Él mandó su Espíritu Santo. ¿Y quiénes son los que tienen que seguir con este poder y con este gobierno? Somos nosotros. Porque su gobierno no tiene fin, sigue. Él sigue gobernando a través de nosotros, por su Espíritu Santo y por esta iglesia que Él dejó, que es la plenitud de su gloria. ¿Me están entendiendo? Esto es una revelación para cada uno de nosotros y para la iglesia en sí, que se manejan solamente con dudas y con incredulidad y por eso no somos lo que debiéramos ser. Pero viene un avivamiento tremendo y nosotros tenemos que ser parte de eso.
Y aquí ya está empezando, cada vez más. El poder de Dios se está manifestando cada vez más. Es palpable la presencia de Dios en este momento. Hoy día fue más que palpable, fue impresionante. Por eso que preparémonos, nos está revelando estas cosas para que entendamos quiénes somos. No para que digan, qué bueno lo que está diciendo, es para que entiendan quiénes son ustedes, cada uno de ustedes, en el Señor. Y para que sean usados por Dios en el plan que tiene para cada uno de ustedes. Entonces vamos a Hebreos 12, del 1 al 15 voy a leer, y ahí estamos, terminamos. No tengo que leer unas cosas entre medios, pero eso es lo que vamos a leer. Vamos a seguir con Hebreos, ¿ya? Y dice, Hebreos 12, del 1 al 15. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Se dan cuenta? Dice, despojémonos de todo peso y de todas estas dudas, de todas estas cosas que tenemos, y también del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La carrera que tenemos por delante es el plan de Dios que tiene para cada uno de ustedes. Tiene planeado todo el Señor. Nada es casualidad, nada es, a lo mejor, nada es eso. Es certeza de todo lo que nos pasa, si nosotros seguimos su camino. Dice, puesto los ojos en Jesús. Entonces nosotros, ¿dónde tenemos que poner los ojos? En Jesús, ¿no es cierto? El autor y consumador de la fe. Así como Jesucristo no sacaba los ojos del Padre, queremos ser como Él, queremos hacer las cosas que Él hizo, o mayores, como dice Él, que haremos, no debemos sacar los ojos de Jesucristo, así como Él no sacaba los ojos de su Padre. Él nos enseñó a cómo caminar, y nosotros debemos caminar como Él caminó. Entonces, poniendo los ojos en Él, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, por lo tanto nosotros tenemos esa misma fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio. ¿Qué es lo que es oprobio, hermanos míos? Humillación, afrenta, deshonra pública. Eso es un oprobio. A Él lo deshonraron públicamente. Lo pusieron en un madero que significa fuera de la ciudad, que significaba que era maldito. Y eso lo hizo por nosotros. Para que nosotros tengamos lo que hoy día le estoy diciendo que debemos tener. Cualquier cosa de menos que tengamos de lo que estoy diciendo, es que nosotros estamos haciendo que esa maldición y todo ese sacrificio fue para nada en nosotros. Entonces dice, menospreciando lo oprobio, ¿cierto? La humillación, la afrenta, la deshonra pública, se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Por qué menospreció el oprobio? ¿Por qué el Señor dijo, no importa el oprobio, ¿cierto? Porque dice, voy a leer de nuevo el 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. El gozo, Él vio algo que le dio gozo en su corazón y que fue suficiente para sufrir la cruz y sufrir ese oprobio. Algo vio tremendo que íbamos a hacer la iglesia que Él iba a dejar había dejado establecida en su apóstol. Y entonces no le importó la cruz. Veamos qué es lo que es. En Romanos 8, del 14 al 21, es más o menos lo que vio Jesucristo. Y por eso desestimó el oprobio, el ser humillado. Maldecido y sufrir la afrenta de ser asesinado como un vil asesino, porque ese es el castigo para los asesinos, para los malvados, y con maldición fuera de la ciudad, colgado en un madero. Era la peor afrenta que podía recibir un hombre, esa muerte en la cruz. Y eso lo hizo por nosotros. Cuando vio lo que está aquí en Romanos, leamos del 8 del 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esos somos nosotros, somos guiados por el Espíritu porque fuimos bautizados con el Espíritu Santo. Y tenemos el Espíritu Santo.
pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, el que era esclavo de los pecados. Tú no recibiste ese, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, para el cual clamamos Abba Padre. Somos hijos de Dios, somos establecidos, somos adoptados a través de la sangre de Jesucristo, somos hijos de Dios y recibimos ese Espíritu Santo, que es el que da testimonio a nuestro espíritu. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Estoy en el 16, en el 16, sí. Entonces, ese Espíritu Santo que recibimos, Él nos dice y nos da testimonio: ustedes son hijos de Dios, igual que Cristo. Y dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios. ¿Han pensado lo que está diciendo aquí la palabra? También herederos, y no de cualquier persona. Mi herencia es Dios, me la dio. Dios me dio mi herencia. ¿Ustedes saben lo que Dios es? Lo grande, lo inmenso que es. Es un Dios infinito. No cabe en tu mente. Tú no tienes idea quién es Dios. Nuestra mente no entiende el infinito. Cuando miramos las galaxias, todas esas cosas que hablaba Natalia en su página, podemos dimensionar un poco, pero no entendemos lo grande que es Dios. Y esa herencia nos pone sobre nuestros hombros el Señor, como se la puso a su Hijo Jesucristo. Es todo el poder, todo lo que domina este mundo, el poder más grande del mundo, está sobre nuestros hombros. Esa es nuestra herencia. Pero nosotros no creemos y la despilfarramos. La despilfarramos completamente. Y somos igual que los demás. Somos seres sobrenaturales. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Eso es lo que dice aquí la palabra, sí, es verdad. Lo que pasa, que yo les voy a decir a los que han ido a otra iglesia o los nuevos cristianos, la mayoría van achicando este evangelio, van achicando la herencia de Dios al tamaño mío. Porque si yo la achico al tamaño mío, ese no es el evangelio. El tamaño del evangelio es el tamaño de Cristo. Él es el evangelio, Él es la teología perfecta. Estos teólogos que estudian, que son doctores en teología, tienen que ser como Cristo. Esa es la teología perfecta. Y dice después de esto, es que padecemos junto con Él, para que justamente con Él seamos. Miren lo que dice después. Y si hijos, ¿no es cierto? Después que dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos, y hijos también herederos, ¿no es cierto? Herederos de Dios, y ahí corté, y coherederos con Cristo. O sea, tenemos la misma herencia de Cristo. No dice coherederitos de Cristo, con Cristo. Dice coherederos. Somos paralelos a Él. Él nos dejó todo, por eso yo los envío como yo fui enviado. No va a mentir Cristo al decirnos: yo los envío con lo mismo que yo fui enviado. Yo no me canso de decir esa frase porque es una frase que dice toda una verdad de la herencia de Dios que puso en nosotros. Somos coherederos. Imagínense ser coherederos con Cristo. Pero todos dicen: no, si somos cristitos, no, si nunca tanto, y empiezan a achicar el evangelio. Si la muerte de Cristo, si Dios vino a este mundo, hermanos míos, por favor entiendan, si Dios vino a este mundo, no era para dejar cristitos o para dejar unos seres humanos que dan pena. Vino a dejar una iglesia poderosa como la iglesia de Hechos que revolucionó el mundo y cambió la historia. Por eso que tienen que ir a ver el libro, a estudiar el libro con nosotros de Hechos, para que entiendan lo que es la iglesia, porque esa es la verdadera iglesia, la de Hechos. La que revolucionó el mundo, cambió, que un solo hombre tomó toda Asia, como Pablo. Con ese poder sobrenatural del Señor, esa herencia que todos tenemos. Qué lindo, ¿no es cierto que es lindo? Eso es nuestra herencia, creámoslo para que sea. Por eso sin fe, porque en la fe se va, si no tenemos fe se va como diluyendo esta herencia. Se diluye, se le echa agua, no sé. Pero no está el poder tremendo de Jesucristo. Para allá tenemos que ir, hermanos míos. Yo no digo que lo he alcanzado, pero yo sé que ese es mi objetivo absoluto. Ya.
Dice herederos y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. O sea, tenemos que padecer, o sea, eso lo sabemos nosotros. Cuando somos de verdad, nos van a perseguir, nos van a calumniar. Está escrito eso en Mateo 5. Jesucristo nos advierte, pero glorioso. O sea, regocijados cuando te persigan, regocijados cuando te calumnien, cuando te maltraten, te vituperen, usa la palabra vituperio, te maltraten, regocíjense porque es grande el galardón en los cielos. O sea, es parte de esto, ¿ya? Entonces, y dice, y Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, ese es el padecimiento, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y esto encuentro ya que se le pasó la mano al Señor. Porque que nos glorifique más encima. Yo, la gloria a Él, pero que nosotros participemos de esa glorificación. Cuando no hemos hecho nada más que creer y recibir la herencia, el regalo que Dios nos da. Y Él hizo todo, se sacrificó, nos buscó, nos enseñó, hizo todo. Y nosotros, ahí al lado recibiendo la gloria. ¿Se dan cuenta cómo es de generoso Dios? ¿Cómo es digno de ser amado? ¿No creen ustedes que Él se merece todo nuestro amor? Y como mi hijo lloraba, porque eso es, entender todo lo que nos da sin ningún mérito, sin que nada merezcamos. Es todo por gracia. Pero esa es la gracia, no va a andar despilfarrando la herencia. La gracia no es para que nosotros pequemos y la gracia nos perdone y nos perdona. No es para eso, es para que nosotros vivamos una vida como Cristo vivió y mostremos que hay un Dios poderoso, un Dios que nos sana, que nos santifica y que nos libera de todo mal. Entonces por eso tenemos que ser verdaderos hijos de Dios, como dice acá en el siguiente. Pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son, o sea, lo que podamos sufrir no son comparables con la gloria venidera. Y aquí está lo que vio Cristo, con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿En quién se va a manifestar la gloria de Dios? En nosotros. Eso está diciendo Pablo aquí. Porque el anhelo ardiente de la creación, de toda la creación del mundo, ¿no es cierto?, de lo que hizo Dios, es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, de nosotros. Entonces eso vio el Señor, vio la manifestación gloriosa de los hijos de Dios y por eso se subió gozoso a la cruz. Y no le importó el oprobio, la maldición, todo lo que significaba su sacrificio. Qué lindo, ¿no es cierto? Entender esto, hermanos míos, es saber quién es Dios. Y al saber tú con Dios te puedes relacionar con Él y amarlo de verdad. Porque mucha gente dice, a mí me cuesta amarlo porque no lo veo. No necesitas verlo, lo vas a sentir, te va a hacer cariño, te puede hacer sentir su amor en tu corazón, puede hacer muchas cosas más, pero cree que Él existe. Eso es todo. Debes creer que Él existe. Nada más, y todo cambia, todo es transformado por Él. Entonces, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de que sujetó en esperanza. O sea, la creación está sujeta a nuestra poca creencia. Está sujeta a la creación mientras nosotros no atinemos. La tienen sujeta y se está marchitando todo, se está perdiendo, el mundo está a punto de colapsar. Pero cuando nosotros mostremos su creación, o sea, mostremos su verdad y mostremos el poder de Dios, esta creación se va a arreglar juntamente con nosotros. Porque eso dice, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, esperando, ¿no es cierto?, que los hijos de Dios, como dice acá, la gloria, para que mostraran la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces Él sujetó a esta creación hasta que nosotros mostremos esto. Y en el último versículo dice en el 21, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud que está sujeta, ¿no es cierto?, de corrupción, será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa. ¿De quién? De los hijos, de todos nosotros. No del pastor, no de ciertos ungidos, de esa mentira que han hecho creer para que ustedes no se levanten como grandes hombres y grandes mujeres de Dios. Ustedes son la esperanza del mundo, la esperanza de la creación. Cada uno de ustedes, los niños sobre todo, crean esto y van a ver cómo el poder de Dios se empieza a manifestar en ustedes.
Entonces, porque también la creación misma será liberada, dice libertad aquí, de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Y qué dice en Efesios 3:10? Para que la multiforme sabiduría, toda la sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, de nosotros, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Nosotros también estamos juntamente con Cristo en los lugares celestiales para dar a conocer la sabiduría de Dios completa, porque esa es nuestra herencia. Me falta 10 minutos. Y sigamos ahora, continuemos, porque este fue un paréntesis entre Hebreos de 12, me hice este paréntesis en el versículo 2. Ahora seguimos por el 3, ¿ya? Estamos en Hebreos 12, ahora vamos al 3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Qué está diciendo aquí? Considerad a Jesucristo, ¿no es cierto?, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, que Él se echó todos los pecados nuestros, ¿no es cierto?, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. O sea, ustedes no han sufrido lo que sufrió Jesucristo para combatir el pecado, así que no se quejen ni desmayen, sigan, perseveren en contra del pecado. O sea, hay que luchar contra el pecado, no hay que la sangre de Cristo me limpia, entonces yo hago lo que quiero. Hay que luchar, aquí dice claramente, porque ustedes no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos os dirige. ¿Quién dirige? Dios dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Somos reprendidos, no debemos desmayar porque eso es lo que necesitamos para ser corregidos y para enderezar nuestros caminos. Porque el Señor al que ama, disciplina. O sea, cuando el Señor no te disciplina y tú puedes hacer lo que quieras, ten cuidado porque ya te soltó. Porque a sus hijos los disciplina. Ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Los van a azotar, les va a doler, ¿ya? Duele. Cuando el Señor se enoja, duele. Hay muchas maneras de azotar, ¿ya? Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Y aquí quiero parar un poquito. Un segundo. ¿Entiendes lo que dice aquí el Señor? Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. ¿Qué hacemos nosotros cuando el Señor nos corrige? Porque estamos haciendo algún pecado que nos gustó ese pecado. Nos gusta ese pecado y sabemos que estamos en pecado, pero lo seguimos haciendo. ¿Qué dice aquí? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardo y no hijo. Más abajo dice eso. Entonces, si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. ¿Qué debemos hacer? ¿Soportarla o corrernos o no hacer caso? Porque es lo mismo no hacer caso. Si tú no haces caso, estás no soportando la disciplina. Y muchos se van. Se van del Señor para poder seguir pecando. Pero mucha gente se va. Por eso que tener una iglesia y decir la verdad cuesta, hermano, porque la mayoría se empiezan a sentir, hoy estoy pecando y me están diciendo todos los domingos, mejor no voy más. Voy a una iglesia donde me digan que el pecado da lo mismo, que la sangre de Cristo sirve eternamente, y denle nomás porque la sangre los limpia, y eso es una mentira, porque aquí está diciendo lo contrario. El Señor te disciplina para que tú cambies y te transformes y seas santo. Después se lo voy a leer un poquito más abajo, me falta un poquito para llegar ahí. Entonces nosotros como hijos debemos aceptar la disciplina y obedecer como un buen hijo. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por lo tanto, padres, ustedes corrijan y disciplinan a sus hijos, porque si no los convierten en bastardos. Porque el padre que no, como dice aquí, no disciplina a su hijo, lo convierte en bastardo. Y el hijo hace lo que quiere y va a ser un grave problema para ti y para su madre, para los dos. Pero el padre es el responsable primero, es la cabeza que Jesucristo estableció como cabeza de la familia.
Corríjanlo, no tengan miedo de corregir, no tengan miedo de disciplinar, no trancen con sus hijos. No trancen. Eso de conversar con el niño que tiene menos de 5 años y a los 5 años todavía no conversan, no entienden, hay que corregirlos, que aprendan a obedecer. Después, de los 7 años, empieza a conversar con tu hijo. Porque antes no entienden. Entonces esos que tratan de convencerlo con palabras, olvídense, los va a manipular ese hijo, van a enseñar a un manipulador que va a hacer lo que quiere con sus vidas. Lo digo por experiencia. Yo a mis hijos, antes de los 5 años jamás conversé con ellos, ellos aprendieron a obedecer. Y después de los 7 empezamos a conversar. Y nunca tuve un problema, nunca tuve que estarlos castigando a cada rato, nada de eso. Obedecían, aprendieron a obedecer en sus primeros años. Es que son muy chiquititos, desde que nacen. Si usted le enseña a un perrito que tiene no sé cuánto en diferencia con el cerebro humano, le enseña a un perrito, ¿cómo no va a aprender un ser humano que ya a los 3 meses ya piensa más que cualquier animal? Y no le enseñamos, y le enseñamos que si llora lo tomo en brazos, que nos manipula desde que nace la guagua. ¿Cómo un bebé nos va a manipular? No puede ser. Uno tiene que ser más inteligente y enseñarles, ¿cierto? Todas las cosas desde que nacen. Que no se lo toma cuando está llorando, se lo toma cuando está contento. Porque si tú lo tomas cuando está llorando, va a llorar siempre. Todo va a aprender que pedir es llorar. Va a ser una guagua amargada, pues si el llanto no es tan bueno. La risa es buena. Yo veo a mi nieta, ríe todo el día. Se ríe todo el día, no llora jamás. Porque le enseñaron que el reír lo toman, el reír. El llorar no, a no ser que esté con un dolor, por supuesto que uno sabe, como padre sabe cuando hay un dolor. Estoy haciendo una clase a las mamás y a los papás. Pero es que esto, saben que yo lo experimenté y tengo 3 hijos. Y mis 3 hijos son cristianos porque yo les enseñé a obedecer. Porque si ustedes no le enseñan a obedecer, jamás van a obedecer a Dios. Es que ese es el tema. Ese es el tema. Tú, si no le enseñas a obedecer a tus hijos cuando chicos, jamás van a obedecer a Dios porque les va a costar y van a estar tinoneando con el Espíritu Santo y nunca van a ser los cristianos que deben ser. Por eso es tan importante esta palabra de que hay que disciplinar a los hijos. Y estos métodos nuevos tenemos una catástrofe con nuestros hijos. Hoy día los hijos no saben, son verdaderos manipuladores todo el tiempo, negociadores. Y no saben lo que es obedecer. Bien, ya. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Entonces, ¿para qué nos corrige el Señor? ¿Para qué nos corrige Dios? Porque los padres nuestros se equivocaron muchas veces en las correcciones. ¿Por qué no eran cristianos? Porque el que es cristiano corrige de acuerdo a la palabra. Aunque hay cristianos que no le importa la palabra y corrigen mal. Pero el que es cristiano corrige de acuerdo a la palabra. Entonces, va a corregir como Dios corrige. Pero dice aquí, para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad. Para eso Dios nos corrige. O sea, nosotros también vamos a corregir a nuestros hijos para que participen de la santidad de Dios. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué está hablando aquí? O sea, ¿que tenemos que seguir pecando? ¿Para qué nos corrige? Para participar de su santidad. Para dejar el pecado. Para eso nos corrige. Entonces, ¿tenemos que ser santos? Pero no hay duda. No hay duda. Esa gente que defiende que la sangre de Cristo sirve, pero es un cheque en blanco para todas nuestras barbaridades. Eso es una mentira. Hermanos, se van a ir al infierno los que no entienden esto. Y es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Cuando tú disciplinas a alguien, a nadie le gusta que lo disciplinen. O sea, eso dice aquí, pero ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después, la disciplina de Jesucristo, de Dios está hablando, da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, dan fruto apacible de justicia. ¿Sabes qué? La palabra justicia como a mí me molesta un poco porque no se entiende bien. Da fruto de rectitud. Tú aprendes a ser santo con esta corrección.
Eso es lo que dice, da fruto. Al principio cuando te corrigen te duele, te cuesta, te molesta y te enojas porque no sabes obedecer, pero el Señor te va a disciplinar hasta que va a dar frutos de rectitud y tú vas a saber vencer el pecado de una vez por todas. Eso es lo que dice, da fruto pasible de rectitud a los que en ella han sido ejercitados. Quiero muchos amén aquí, porque eso tienen que ser ustedes. ¿Ya? Amén. Ya, gracias. Y para terminar, quiero leer en Hebreos todavía, 12. Y dice un título, los que rechazan la gracia de Dios. Esto por favor analícense todos ustedes, porque a veces nosotros no entendemos por qué no crecemos. No entendemos qué pasa con nosotros. Pero si yo hago todo bien, yo trato de hacer las cosas bien, yo trato, y no puedo. Es que es tan difícil, es que no es difícil, hermano. Es el Espíritu Santo el que hace la obra, no tú. Primero sé humilde y manso, déjate guiar por Dios. Obedece a Dios, ten una relación con Él para que te hable. Pero mire lo que dicen los que rechazan la gracia de Dios. O sea, este regalo, esta herencia tremenda que yo hablaba al principio, esa gente la rechaza. Entonces no pueden ser como Cristo pretende que seamos. Cuando nos entregó su herencia y cuando subió, ¿no es cierto?, a esa cruz, sabiendo, mirando la gloria que iba a haber en nosotros, la maravilla que se iba a mostrar en su pueblo cristiano. Jesucristo debe estar pensando hoy día, seriamente, ¿habré hecho bien con subirme a la cruz? Cuando ve la iglesia, digo yo, ¿ah? A lo mejor va a ser, porque Él lo vio, así que va a ser, pero hoy día, yo hombre diría, pero Dios sabe todo, pero yo hombre diría, ¿habrá valido la pena que se haya subido? Porque no se ha visto lo que Él vio. Y tiene que verse, y eso está en nosotros. Y el Señor está confirmando en este minuto, con su presencia, que va a ser, lo va a hacer, y lo va a hacer con nosotros también. Amén. Créanme que sí, que lo está confirmando en este minuto. Así que vamos a leer para que entiendan algunos que no reciben la gracia de Dios o se sienten disminuidos ante el Señor, pero dicen, a ellos sí, nos empezamos a comparar. No se comparen con nadie. Ustedes son únicos. El Señor los va a tratar de acuerdo a lo que son ustedes, cómo son ustedes. ¿Ya? Nunca se comparen si tienen más, si tienen menos, eso no se hace. Tu relación con Dios es la importante, nada más. ¿Ya? Hay que entender que el Señor no tiene regalones, porque así dice la palabra. Él no hace acepción de personas, porque hacer acepción es pecado. Por lo tanto, Dios no puede hacer acepción de personas. ¿Ya? Así está en Santiago dicho, que el que hace acepción de personas, peca. ¿Ya? Por lo tanto, Dios no tiene regalones. Por lo tanto, somos todos iguales, y depende de cuánto recibo yo su amor, como Juan, ¿no es cierto? El apóstol Juan, él decía, él se nombraba el apóstol amado, porque él sentía su amor, punto. Y los otros creían que era favorito, pero no. Era él el que recibía ese amor. Nosotros a veces estamos tan llenos de basura que no somos capaces de recibir ese amor. Pero el Señor tiene que romper esa fortaleza para que ustedes entiendan que los ama y nos ama a todos iguales. Por eso no nos comparemos. Nos trata diferente porque somos diferentes, pero nos ama a todos con el mismo amor. Parejito. Ya, dice en el 12. Por lo cual, levantad las manos caídas, le está diciendo a los que rechazan la gracia de Dios, ¿ya? Y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Entonces, detengámonos aquí en el 13 un poquito. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, para que tu pecados, todas, no se salga del Señor, de Jesucristo, porque Él es el camino. ¿Ya? Entonces lo cojo, lo malo que tenemos, no se salga del camino de Dios, el camino que nos trazó Jesucristo, sino que sea sanado. Entonces, si yo estoy consciente que tengo que caminar derecho en las palabras de Dios y no salirme de la palabra de Dios, yo voy a ser, según esto, sanado. Pero si yo me salgo y me vuelvo a salir y vuelvo a salir, es difícil que el Señor nos sane así. Si nosotros no estamos con un corazón dispuesto a hacer las cosas bien. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo aquí.
Seguir la paz con todos. Miren, escuchen esto, hermanos míos, porque este versículo es crucial. Deben creerlo. Deben creer y cumplirlo. Dice así. Seguir la paz con todos. O sea, no anden peleando. Si ustedes pueden estar con paz, en paz con todos, tienen que estar en paz con todos. No le escuchen al enemigo que los hace pelear. Debemos estar en paz. Deben ser de los pacificadores. Es el reino de los cielos. Me equivoqué, pero lo voy a leer textual. Espérense un segundo. No me digan nada. Yo lo voy a leer. Me piqué. Lo encuentro inmediatamente. Pero dije mal, pero lo vamos a corregir inmediatamente. Por eso es que hay que saberse la palabra completa de memoria. Yo tengo mala memoria, así que no me la sé. Bienaventurados los pacificadores, porque de ellos serán llamados hijos de Dios. Andaba cerca, hijo de Dios. Ya. Pero es muy importante, ¿no? Está hablando de hijo aquí y dice vivir en paz con todos. De los pacificadores es hijo de Dios, es llamado. Estamos hablando de hijos justamente, que el Espíritu Santo nos confirma que somos hijos. Bueno, por eso dice aquí, vivir en paz con todos. Y la santidad. ¿Saben qué es lo que es santidad o no? Miren, les voy a decir algo. En las iglesias que creen que pueden seguir pecando porque no podemos superar el pecado, porque hay iglesias cristianas que predican esto para vergüenza nuestra, porque nos da vergüenza, porque se dicen cristianos y le dicen a su gente que no pueden superar el pecado. Esa gente, para vergüenza nuestra, siguen haciendo lo que quieren y se creen cristianos. No hay una disciplina de Dios, no hay un poder del Espíritu Santo, no son hijos de Dios, ellos se creen hijos de Dios, pero él dice que el que no acepta la disciplina, ese no es un bastardo. O sea, si yo no cambio, no soy transformado, estoy siendo un bastardo. Y el Señor va tarde o temprano a decir, ¿sabes que no te corrijo más? Así que te va a entregar al enemigo. Porque así sale en la Biblia. ¿Ya? Entonces, cuando dice aquí, y la santidad, entonces esta gente que estaba hablando recién, que dicen que nosotros no podemos superar el pecado, han buscado un nuevo significado especial para la palabra santidad. Apartado para Dios. No que no pecas, tú estás apartado para Dios. Dios es santo, santo, santo. O sea, a Dios lo apartaron para Dios. Es santo porque no pecó jamás y no va a pecar jamás. Por eso es santo. Pero los hombres no. Es apartado para Dios. Pueden seguir pecando, pero somos apartados para Dios. ¿Puede un demonio ser apartado para Dios? Si yo sigo pecando y sigo haciendo lo mismo que hacía antes de conocer a Jesucristo, ¿puedo ser apartado para Dios? ¿Puede Dios querer estar con el enemigo? Porque antes del Señor somos enemigos. Después del Señor Jesucristo hay una nueva criatura, un nuevo ser, que es absolutamente contrario al que fue. Si es el mayor milagro que hace Dios, nos transforma completamente en otra persona, que no somos, en la persona que Dios soñó cuando te planeó, en el principio de los tiempos, planeó quién ibas a ser tú, cómo ibas a ser tú. Entonces, ¿cómo puede ser eso? Por lo tanto, aquí dice claramente la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ustedes no van a ver al Señor si no llegan a la santidad. Hoy voy a irme de esta iglesia, es demasiado, y muchos se van porque digo esto. Pero es la verdad. ¿Saben qué? A mí no me importa tener 3 personas en la iglesia, o 4, mi hijo. Porque ellos no se van a ir. Y mis nueras, o sea, son 5 en total. Y mi esposa. Y ahí él dice que no se va a ir tampoco. Ya, ¿sabe qué? Porque, pero a mí no, cuando yo llegue a Río voy a tener que dar cuenta por lo que hablé aquí. Y yo no voy a hablar mentira. Aunque tenga una iglesia de 4 o 5 personas, yo me voy a ir tranquilo. Y cuando llegue Jesucristo, cuando venga, yo voy a correr a Él, porque dije la verdad. Y aquí espero que todos corramos juntos a abrazar al Señor. ¿Ya? Entonces dice,
seguir la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sé que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Aquí está la razón por qué no alcanza la gracia de Dios. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Entonces, hermanos míos, la amargura, escuchen esto, la amargura es un paraguas para la gracia de Dios, no te deja recibir la gracia de Dios. Si tú eres una persona amarga, que todo lo peleas, que todo está mal, que todo lo ves con tristeza, qué terrible esta vida y que todo es así, o sea, todo te va mal, que tu trabajo no te gusta, que tu jefe es malo, que esto, que lo otro, que el primo, que el esposo, que la mamá, eso es amargura y eso no permite que el Señor te regale la herencia tremenda que nos hace vivir en gozo, porque el reino de Dios, hermanos míos, es paz, gozo, rectitud, justicia. Yo digo rectitud porque se entiende mejor. Rectitud en el Espíritu Santo. Eso es vivir en el reino de Dios. Y el Señor nos heredó el reino, nos trajo el reino. Por eso dijo, yo tengo todo el poder, ahora se los entrego a ustedes. Ese es el poder que está en nosotros. Gracias por eso. Entonces nos vamos y dices, hermanos míos, cuidado con ser amargado porque contaminas a los tuyos. Todos los tuyos terminan contaminados. Y todos los que están alrededor tuyo, así que yo no quiero gente amargada aquí. La gente amargada se tiene que ir de esta iglesia. Ya, amén. Los que van a estar amargados tienen que irse, porque me van a contaminar a los demás. O vivimos en el reino, o mejor vamos a una iglesia donde todos sean amargados y todos pequen y hagan lo que quieran. Aquí es una iglesia, un ejército que vamos a impactar esta ciudad y vamos a cambiar este mundo. Porque así nos envió el Señor. Vayan y hagan discípulos a las naciones, nos dijo. No dijo vayan a hacer iglesia y sáquenle la plata a la gente y hagan lo que quieran. No dijo eso el Señor. ¿Sí o no? ¿Dijo eso el Señor? No, dijo vayan y hagan discípulos a las naciones y enséñenles todo lo que yo les he mandado. No dice, por favor, que aprendan lo que yo les dije. Lo que yo les he mandado es mandamiento. Nos manda el Señor porque Él es el jefe, es el dueño de todo esto. Y si nosotros vivimos porque Él quiere, gracias a Dios por tener vida, y vida eterna más encima, vida eterna, porque cuando hablamos de la vida de Cristo, estamos hablando de eternidad, hermanos míos. No es nomás, ay, me dio vida nueva, y qué linda la vida nueva, no, es eterna. Él da vida eterna. Eso es lo más importante, y por eso no debemos sacar los ojos de Él. Muchas gracias, Señor, por todo esto. Amén. Gracias, Señor.